Hoy les vamos a hablar de motivación en el deporte para conseguir un mejor rendimiento entre los niños y para que estos especialmente conozcan las virtudes de practicar deporte con cabeza y también con emociones sanas. Nos va a hablar de esto nuestro siguiente invitado en los próximos 20 minutos. Está con nosotros en Lanzarote Emprende, Juan Francisco Vega. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas bueno, gracias. Tenemos que hablar de un concepto, ¿no?, que es desarrollo integral deportivo, que se vincula también a LUDE y a esas instalaciones que ahora mismo desarrolla esta empresa en Arrecife, pero me gustaría sobre todo describir qué es exactamente eso de desarrollo integral deportivo, esa idea que Juan Francisco desarrolla. Como bien dice, desarrollo integral deportivo es un trabajo vinculado al niño en sí, en este caso, para que mejore todas sus capacidades y cualidades físicas y también las que se relacionan con la psicología. La parte integral, la parte emocional es fundamental en este proceso. Entonces, hemos realizado este modelo solo con con la exclusividad de que la mejora sea continua y paulatina, ¿no?, dependiendo sobre todo de otras actividades que realicen. ¿Qué tipos de servicios pueden encontrar, por ejemplo, los padres si optan, ¿no?, por esta alternativa? Nosotros nos hemos enfocado un poco más a lo que es, por ejemplo, los chicos que ya juegan al fútbol. Hemos creado otras actividades para que mediante el juego ellos vayan mejorando, ¿vale? Entonces hemos integrado tanto el tenis como el pádel, como ejercicios con entrenadores personales, llámese step, llámese zumba, ejercicios funcionales, calistenia, sin peso, pero que vayan adquiriendo unos conocimientos de higiene postural. Y de igual manera el trabajo en piscina está relacionado con la mejora o prevención de su condición física. Es decir, si nosotros trabajamos ejercicios de prevención en piscina, prolongaremos, mejoraremos todo lo que son cuestiones que se puedan producir, pues tipos de lesiones, tipo pubis, tipo espalda. Entonces todo va relacionado con un modelo o una idea para el beneficio de la persona que lo practique. Juan Francisco, ¿en qué edades, ¿no?, prestan ustedes estos servicios? Porque estamos viendo que es un trabajo multidisciplinar y además que vincula diferentes disciplinas deportivas con el objetivo de que el desarrollo físico de ese niño sea lo más completo posible, ¿no? No solamente, digamos, en la cualificación de cara a la competición deportiva, así como la parte también emocional, que vamos a hablar después de ello. Exacto. Nosotros tenemos varias posibilidades y varias opciones. Es cierto que comenzamos el año pasado con un modelo en el campus donde, si no fuese por la ayuda de Tony Bermúdez, director de LUDE, sería imposible. Nos ha dado la oportunidad y ha confiado en este modelo, ¿no?, para que lo pongamos en marcha. Y comenzamos con esa iniciativa de un campus, pero es verdad que después la demanda se nos ha ido desbordando, digamos así, y hemos creado pues diferentes posibilidades. La primera posibilidad es que hemos trabajado con niños de 4 a 6 años y hemos creado 3 actividades multideportivas para iniciarlos. Una ha sido el fútbol, otra el tenis y otra la natación. Entonces hemos dado esa posibilidad a los padres de elegir 3, 2 o 1, dependiendo de sus horarios. Después también hemos creado una parte que es ya para niños que están compitiendo, pues generar un trabajo específico para su mejora. Y después hemos creado la posibilidad de los campus que ya están en marcha o ya le hemos dado ese formato, que lo hacemos tanto en verano como en Navidad, como en carnavales. Entonces siempre hay un margen de desconexión y activación. En el movimiento se hace camino, es decir, creamos un modelo que mientras hagan deporte no están haciendo otra cosa y las tenemos vinculados a una serie de parámetros o valores extradeportivos también, que entran los valores humanos, el compañerismo, la sensibilidad, el cariño, el respeto,
parte fundamental, la parte emocional. Vamos a hablar de esa parte porque es también un valor añadido, ¿no?, ahora mismo en la práctica del deporte, y es ese factor de psicología que debe de tener un buen monitor, un buen asesoramiento deportivo, se tiene que fortalecer, ¿no?, en esos pilares emocionales. Esta es la parte que posiblemente a ustedes también les diferencie de otros servicios que puedan ser similares o se muevan un poco en este mismo rango. Yo creo que va intrínseco, es decir, cuando uno comienza a creer o a entender este modelo es porque ya lo ha vivido, ya. En mi caso ya hay una experiencia añadida a circunstancias, tanto deportivas como personales. No nos vamos a engañar, que todo te hace más fuerte a medida que tu pensamiento y fortalecimiento vaya generando autoconfianza. Entonces, eso es lo que intentamos transmitir. Intentamos transmitir que nadie es mejor que nadie y que el fallo está permitido. A partir de ahí, si podemos inculcar, mejorar la calidad de esos niños, de esos padres, con un fortalecimiento emocional, fantástico. Ya nos quedamos como, digamos, satisfechos. Pero si a su vez también somos capaces de que mediante el deporte y diferentes actividades creamos o generamos que sean perceptivos, que tomen decisiones, que ejecuten bien, mal, pero ejecuta porque te vamos a reforzar, pues ese es el objetivo. Juan Francisco, estamos viendo ahí imágenes un poco del perfil que tiene Desarrollo Integral Deportivo en el Facebook, porque ustedes también utilizan mucho las redes sociales para dar conocimiento de las actividades que desarrollan y también, por ejemplo, de esos vídeos que son un ejemplo práctico de ese trabajo que se hace con los más pequeños, ¿no? Pero hablando de motivación y para cerrar este capítulo, hay muchos padres que piensan, bueno, mi hijo está motivado solo por ser niño. ¿Hasta qué punto es necesario fortalecer, como decimos, ese trabajo de coach, ¿no?, ese trabajo de motivación para que no exista el abandono deportivo, por ejemplo, de ese niño que se ha apuntado a un club de fútbol y a los 16 años ya no quiere seguir practicándolo porque se ha aburrido? Hombre, no cabe duda que hay, como tú dices, un grado importante en lo que es la familia en sí, ¿verdad? Yo creo que hoy en día, como se está desarrollando la sociedad, es muy importante el arrope familiar y todo eso es consecuencia también de que esos niños vayan mejorando en ciertas actividades o ciertos deportes. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que es fundamental el trabajo de los padres, la persistencia, la puntualidad, el llevarlo sí o sí, aunque tengamos 1000 cosas que hacer. Insisto, en el movimiento está el camino. El resultado llegará en base después a lo que nosotros, los que estamos vinculados en el deporte, seamos capaces de estimularlos y apoyarlos. Pero la constancia es la base fundamental de este sistema, si no, no serviría de nada. Estamos hablando de un sistema que tiene también como base la llamada lateralidad cruzada. Aquí hay un factor interesante que nuestro invitado de hoy en Lanzarote Emprende trabaja, ¿no?, para dotar a ese niño de la capacidad y de la coordinación necesaria para el trabajo en cualquier disciplina deportiva. ¿En qué consiste la lateralidad cruzada? Hombre, la lateralidad cruzada o contrariada. La cruzada es cuando una persona, pues, por ejemplo, vamos a no hablar tan técnico, sino para que lo entendamos, cuando una persona, por ejemplo, es diestra y maneja con un deporte, en este caso el fútbol, con su pierna izquierda. Entonces, eso sería ser cruzado. ¿Qué significa? Significa que ese perfil, si partimos el segmento corporal a la mitad y decimos que nuestra parte izquierda maneja nuestra parte derecha, y viceversa, es decir, parte derecha, lado izquierdo, si eres cruzado, ¿cómo te llega la información a tu cabeza? ¿Cómo tomas la decisión? ¿Cuál es tu perfil? Entonces decimos, hay que saber qué lateralidad tiene ese individuo, persona, y después trabajarlo para que entienda. No todos entendemos una información o una orden de una manera. Entonces, la manera de transmitir, de llegar a ese niño, tenemos que captar la atención dependiendo de su lateralidad.
Más o menos lo entiendes. Perfectamente explicado, y además es una parte en la que también ustedes aplican de cierta forma la innovación, ¿no? Estamos viendo esos vídeos en los que estamos percibiendo cómo ustedes también en la metodología de trabajo incluyen bueno, pues, actividades poco comunes, entre comillas. Bueno, lo que está claro es que hay que innovar, como dices tú, y eso es cuestión de material, y yo creo que cada uno tiene que hacerlo a sus posibilidades. Yo creo que tampoco es necesario, sino simplemente hay que hacerlo, digamos, ¿no? Está claro que si nosotros somos capaces de trabajar la multilateralidad, derecha, izquierda, en todos los aspectos, óculo mano, óculo pie, crearemos a chicos más inteligentes, y a la hora de dar una información tendrán más capacidad de captarla antes, pero sin dejar de lado lo que es la parte emocional y el reforzamiento. Entonces, yo creo que ahí engloba todo lo que nosotros buscamos, que mediante, insisto, mediante el movimiento saquemos rendimiento y la individualidad, llegar al ser, ¿verdad? Juan Francisco, ¿hasta qué punto también tus antecedentes en el deporte, y además en el deporte, digamos, ya profesional, han tenido que ver en esta manera también de plantear el deporte base? Hombre, tiene mucho que ver, porque cuando yo tomo la decisión de que tengo que dar un paso hacia adelante, hacia mi formación, no por ser jugador o exjugador, tienes conocimiento, sí, tienes una experiencia en base a diferentes personas que te han vinculado, y entonces cuando empiezo a formarme descubro ya tardíamente y desgraciadamente lo que es la lateralidad, lo que es el multideporte, en este caso, cómo trabajarlo inicialmente, ¿no? Entonces, cuando empiezo a descubrir maneras y formas, también entendí que me doy cuenta tarde que soy cruzado. Entonces, más llamativo este formato para mí, porque empecé a entender muchas formas de yo manejar circunstancias. Entonces, claro, me doy más valor porque sin saberlo llegué a un sitio donde quería llegar. Es decir, si tú te propones una meta, tienes que luchar. Tienes que luchar, tienes que trabajar, tienes que cuidarte, tienes que trabajar en muchos aspectos de la vida. Y insisto en que un obstáculo o una caída no es determinante. Yo creo que, insisto en que el fallo está permitido y hay que seguir mejorando paulatinamente, hacer un estudio individual y reconocer que nadie es mejor que nadie y valorarse tal cual. Cualquier persona que intente dañarte por algún motivo no tiene por qué hacerte daño, siempre y cuando tú sepas quién eres. Nadie es perfecto, ni lo pretendemos, porque entonces perderíamos el encanto, ¿no? Entonces ese es el bagaje más o menos que yo he buscado en todo esto. Más cosas, porque el 30 de junio se va a desarrollar un campus. Tienen toda la información, como les decimos, en esa página o perfil de Facebook de este servicio de desarrollo integral deportivo. Pero de cualquier manera vamos a recordarlo por una educación saludable. Es uno de los eslóganes, ¿no?, que en principio también definen a nuestro invitado de hoy. ¿Por qué es importante, digamos, este campus que ejemplifica de cierta forma los conceptos deportivos y psicológicos de los que hoy hablamos, ¿no? Sobre todo porque esos invitados van a explicar a los que se apunten pues aspectos tan importantes como, por ejemplo, la diversión y el disfrute dentro del deporte, pero también la capacidad de socializar que tiene las distintas disciplinas deportivas, también el rendimiento deportivo, la tecnificación, la importancia de la cualificación de los monitores, que tengan buen asesoramiento esos niños desde pequeños para luego no incidir en el futuro pues, en ese deporte machacón, que al final lo que hace es potenciar bueno, pues las lesiones y dificultades, ¿no?, a largo plazo. Yo creo que con esta presentación lo que intentamos es demostrar que no es solo Juan Francisco el que está detrás
de esto. Es decir, cuando yo hablo con todos los que se van a presentar en esa ponencia, indudablemente hay una explicación. Yo le digo a José Noda, que es psicólogo deportivo, que es profesor de la Escuela de Entrenadores y que ha trabajado para el Real Madrid, le digo el porqué de este modelo, lo que busco, y él se queda diciendo... entonces, claro, cuando tú ves a una persona con esas mismas inquietudes, con juventud, que puede aportar infinidad de cosas y que se promueva o quiera ser partícipe de esto, entonces no cabe duda de que vamos por el buen camino. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que la gente, no solo los que están apuntados al campus, sino cualquier persona, vaya y nos escuche. Simplemente escucharnos y ver por qué, el por qué. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve o nos remueve por dentro para nosotros llegar a este punto? Porque no cabe duda que llegado al punto este y después de este bagaje, lo más gratificante que hay es el cariño y el respeto de un niño, porque creo que son valores que se están perdiendo. En mi época se le daba un valor fundamental a la persona mayor, a la persona con experiencia. Mirábamos a esa gente que jugaba al fútbol, en este caso, con unos ojos que se nos caían. Y hoy en día se ha perdido esa manera de querer. Solo nos miramos a la tele, a Cristiano, a Messi, y aquí en Lanzarote, donde vivimos, hay gente fantástica, gente deportista, gente con unos valores exquisitos, que no tenemos que traer a nadie de fuera teniendo gente preparada aquí. Pues vamos a hablar de algunos de esos invitados, aparte de José Noda. ¿Quiénes más van a estar ahí? Bueno, con nosotros va a estar Rosben, compañero mío, jugador hasta Senada de la Unión Deportiva Lanzarote, con una experiencia fantástica, con unos valores fantásticos y sobre todo con una edad que se retira cuando él ha decidido que todavía puede seguir. Entonces ahí es donde puede decir, oye, ¿por qué usted se ha mantenido hoy en día jugando que no te da económicamente nada? ¿Por qué? Porque hay un cariño, hay una emoción, en este caso también está Jota por esa misma parte, una experiencia dilatada. Nadie, digamos, mejor que ellos para sentir y para explicar sus vivencias, ¿me entiendes? Están en ese mismo proceso de poder aportar a muchos niños y a mucha gente todo su bagaje. Después tenemos a Yeray Rodríguez. Yeray Rodríguez es un chico joven, súper preparado, que está en en Emiratos Árabes, en Emiratos Árabes, trabajando para el Club Deportivo Español, llevando una de las mejores escuelas, premiado. Cuando me pongo en contacto con Yeray y gracias a lo que es el Facebook me ha seguido, pues también, Juani, lo que haga falta, porque ve y acompaña seguramente a sus pensamientos. Y después tenemos gente preparada que son como Juan Daniel, una persona que desde que yo comencé este proyecto ha estado a mi lado, es el dueño de P3, es entrenador nacional, entrenador de fútbol, profesor de la Escuela de Entrenadores, personas jóvenes con inquietudes, emprendedores, gente fantástica, deportista. Ya te digo, se me queda mucha más gente que por circunstancias no puede estar, pero bueno, son los que están y tengo que hablar bien de ellos. Y después tenemos a José León, que es una referencia para nosotros los que hemos sacado los títulos de entrenador nacional, una persona de fútbol preparada, elegante, nos da un toque de cordialidad y nos pone los pies en el suelo. Y bueno, básicamente ellos saben cuál es mi proyecto y lo apoyan, y yo muy satisfecho a que estén, ¿no? Pues Juan Francisco, ya estamos en la recta final de la entrevista, estamos un poco entrelazando lo que viene a ser esa capacidad emprendedora de este proyecto, de estos servicios que están además de cierta manera adscritos a las instalaciones de Arrecife, en las que opera en estos momentos LUDE, y también esa parte, como decimos, de un trabajo con un objetivo, con unos valores y una filosofía. Pero ¿cómo te imaginas el deporte del futuro? Ahora que parece que cada vez hay más gente practicando distintas disciplinas deportivas. ¿Cómo sería ese deporte a medio largo plazo? Sin duda algún desarrollo integral deportivo.
cualquiera que practique multideporte con una parte emocional, no tengo por qué ser yo el que lo haga, es decir, que todos vayamos a una. Si todos vamos a una, cuando a mí me llegue un chico que ha trabajado con la misma idea o mismo modelo, nos vamos a entender. Entonces, yo creo que es fundamental crear un modelo multideportivo que desarrolle tanto el aspecto físico como emocional, psicológico. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día, y desgraciadamente, existen muchas familias desestructuradas por diferentes motivos, y es una realidad que no me invento yo. Entonces, esa parte emocional debemos de asumirla y dar nuestro grado de responsabilidad. Invitar a todos los clubes, a toda esa gente, a que sigamos en la misma línea, y pues, aportando nuestro granito de arena, sabiendo que dar calidad de vida con el deporte y también con los sinsabores que nos da la vida, nos hace mejorar y, como dice, lo bien o lo bueno o lo malo, saber canalizarlo, ¿verdad? Pues Juan Francisco, nos vamos a quedar precisamente con ese mensaje, unificar, ¿no?, los esfuerzos y sobre todo en esa mentalidad de entender el deporte con mayúsculas, que no nos quedemos solo en una actividad para complementar el ocio o el tiempo libre de nuestros hijos o de los más pequeños, sino que se les dé una herramienta para que el deporte sea una manera de fortalecer incluso su confianza en sí mismos. Pues un placer haberte tenido aquí en Lanzarote Emprende, simplemente porque creo que no lo hemos comentado. ¿Hay todavía plazas, oportunidades para inscribirse en esa ponencia y mesa redonda? No, es gratuita. Puede ir cualquier persona, ¿sabes? Pensaba que te referías a lo de... Y al campus también, porque habrá gente que quiera entrelazarlo, está casi, ¿no?, ya para terminar, porque son plazas limitadas, una cosa que sí quiero recalcar. Por cada monitor habrá 12 o 15 niños, está súper controlado los cupos. Entonces es verdad que julio está casi a punto de cerrarse ya, y en agosto seguramente que mucha gente lo deja siempre a última hora, pero también es verdad que hay gente apuntada, ¿no? Bueno, pues Casa de la Juventud, 30 de junio, la cita más inmediata que tienen ustedes en el calendario, gratuito, y si no, toda la información también, como decimos, en el perfil de Desarrollo Integral Deportivo en el Facebook. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y a ustedes decirles que el próximo lunes regresamos con otro entrevistado y otra idea de negocio, porque ya saben que aquí lo que nos gusta también es construir entre todos con pensamiento positivo y emprendedor. Hasta la próxima semana. Adiós.